En el caso del consumo excesivo se puede llegar a presentar obesidad, esto por el tema de que hay un aporte calórico excesivo o extra al que necesita la persona. Puede haber aumento de urea o de ácido úrico, hay empeoramiento de enfermedades como la gota, la insuficiencia renal, las afecciones hepáticas y los procesos reumáticos, y en fetos puede haber disminución del peso corporal si la proteína rebasa el 20% de los requerimientos totales. En el caso de que sea consumo deficiente, puede haber desnutrición, retraso del crecimiento, disminución de la inmunidad, afecciones en la piel, falta de apetito, anemia e hígado sensible. Y bueno, existe una amplia gama de alimentos que contienen proteínas alternativas a las de origen animal. Y bueno, estas pueden ser más que suficientes para cubrir la cuota diaria necesaria para nuestro cuerpo, pero para esto nosotros necesitamos saber dónde obtenerlas y en qué cantidad de alimentos las podemos ingerir. Y nosotros aquí les presentamos 15 de ellas, donde podemos encontrar la espirulina, que contiene 4 gramos de proteína por cada cucharada. Las lentejas contienen 4 gramos de proteína junto con 15 gramos de fibra por cada media taza. Tofu contiene 10 gramos de proteína por cada taza de trozo cortados en cubos. Las nueces contienen hasta 8 gramos de proteínas en un puñado equivalente a 30 gramos. Los frijoles contienen 8 gramos de proteína por cada media taza, así como muchos antioxidantes. La quinoa contiene 8 gramos de proteína por taza y es una gran fuente de potasio. Amaranto contiene 7 gramos de proteína por taza y mucho hierro y magnesio. Los chícharos contienen 8 gramos de proteína por taza y tienen aminoácidos esenciales para el metabolismo. Las semillas pueden ser semillas de calabaza, de girasol o chía, y estas contienen hasta 9 gramos de proteína en un puñado equivalente a 30 gramos. Los garbanzos contienen 11 gramos de proteína por cada 2/3 de taza de garbanzos cocidos. Los hongos, estos pueden ser champiñones, setas o portobello, contienen 3.8 proteínas por cada taza de hongos guisados. El brócoli contiene 4 gramos de proteína por cada media taza y el 30% del calcio que necesitas. Las alcachofas contienen 4 gramos de proteínas por cada media taza y muy pocas calorías. La avena contiene 7 gramos de proteína por cada media taza y finalmente edamame, que contienen 8.5 gramos de proteína por cada media taza y son ricos en fibra. Y ya por último están nuestras referencias. Esto sería todo, profesora. Hubo una compañera, esta Diana Rico Velarde, que sí estaba, pero es que le está fallando mucho su internet, entonces no pudo presentar sus diapositivas, profesora, que fueron las primeras, las de qué son las proteínas. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo queda perfectamente claro de las proteínas? Los datos que nos dieron, así siempre serán o como. ¿Cuáles datos, perdón? Sí, que nos iban dando cuánto contenían. A ver, chicos, les hablan sus compañeros porque no entiendo la pregunta. Información nutricional de cada alimento. Ajá. No, sí, ya entendí, es que no había visto bien cómo la pusieron, pero ya, gracias, Liliana. Sí, de nada. ¿Ya quedó claro? Bueno, si tienen duda de cuánta proteína o hidratos de carbono o grasas aportan los alimentos, igual que vitaminas, fibra y demás, hay tablas y de hecho hay un libro completo que da las equivalencias para el caso de los mexicanos, que es el SMAE. Lo pueden consultar en internet, ya hay algunas, a veces sí lo pueden encontrar en PDF o también lo pueden comprar
en electrónico o en físico, y ahí les vienen las tablas de cada alimento, les dicen cuál es la porción que deben de dar en un plan nutricional y ese alimento que les va a aportar, por ejemplo, tantos gramos de proteína, tantos gramos de grasas y demás, y así es como se van a cuadrar los macronutrientes y micronutrientes en un plan nutricional. A ver, no sé si me podrían repetir la pregunta. No sé si entendí que si siempre va a ser así que el aporte de energía por macronutrimento. Sí, era eso, maestra. Ok, bien. Bueno, básicamente siempre los hidratos de carbono y las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo y los lípidos aportan 9 kilocalorías por gramo. Ahora, como les dice su compañera, pueden consultar el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, tanto en la versión para dietas normales como para dietas especiales para algunas patologías, para nefrópatas, por ejemplo, y ahí les especifica a cuánto equivale una ración. Bien. Vamos a revisar estos dos rapidísimo para que quede un poco más claro qué cosa es una proteína y cómo se clasifican y cuáles son las distintas funciones que estas cumplen. Proteínas son estructuras complejas que significa del griego proteios, que significa primarias. Son moléculas esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y para la formación de los músculos del cuerpo. Estos, igual que en el caso de los hidratos de carbono, están compuestos principalmente por carbono, pero de manera básica las proteínas o los grandes polipéptidos son estructuras conformadas por varios o por muchos aminoácidos dispuestos en una cadena lineal o entrelazándose dependiendo del tipo de proteína del que se trate. Una proteína está constituida aproximadamente por más de 100 aminoácidos, así que es muy importante partir del hecho de qué es un aminoácido. ¿Qué es un aminoácido, chicos del equipo? Es la unidad básica que se necesita para poder formar una proteína, como en el caso de los hidratos de carbono, que serían los monosacáridos. Ok, es la unidad básica. ¿Y cómo están conformados? Ya lo mencionabas tú, tenemos en los aminoácidos Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, bueno, que es un grupo amino, pero también pueden llegar a estar conformados por otros elementos, como pueden ser, por ejemplo, el fósforo, el magnesio o el cobre. Ok, incluso zinc, ¿sí? Y bueno, una estructura, esto es lo que nosotros identificamos como un aminoácido, que es una molécula orgánica que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿sí? El grupo amino y el grupo carboxilo y la cadena lateral R, que es la que se modifica, que es esta, en los diferentes aminoácidos. Es el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo lateral L, que se va a modificar en los diferentes aminoácidos. ¿Cómo se clasifican? Hay muchas formas de clasificar a las proteínas. Algunas vienen dadas por su forma. Con base en la forma se clasifican en proteínas globulares, también llamadas esferoproteínas, y estas proteínas tienen función metabólica de catabolismo, transporte, regulación, protección. Estas proteínas requieren solubilidad en la sangre y en otros medios acuosos de células y tejidos. Un ejemplo de una proteína globular es la hemoglobina, ¿sí?
que tiene una función de transporte, que transporta oxígeno, entre otros elementos que circulan por la sangre. Proteínas fibrosas, también llamadas escleroproteínas. Estas proteínas son insolubles en agua, a diferencia de las anteriores que son solubles en agua, y forman estructuras alargadas como esta que observamos acá a la izquierda. Se agregan fuertemente formando fibras o láminas, y su principal función, por tanto, es estructural o mecánica, y son ricas en aminoácidos modificados, ¿sí? Algunos aminoácidos que han sido modificados para que tengan esta estructura. Ejemplo de esto son la queratina de las uñas o del cabello, ¿sí? Basadas en su composición, se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas. Son proteínas simples aquellas que solamente van a estar formadas por aminoácidos que forman cadena peptídica, solamente aminoácidos formando esa cadena de péptidos o de proteínas o de largas proteínas. Y proteínas conjugadas están formadas por aminoácidos y por algunos otros compuestos que no son de origen peptídico, no son proteínas. En estas proteínas la porción polipeptídica se denomina apoproteína y la parte no proteica se denomina grupo prostético. De acuerdo a su valor nutricional, se denominan en completas e incompletas, ¿sí? Y esto va de la mano con lo que mencionaban al final sus compañeros con de alto valor biológico y de bajo valor biológico. ¿Qué es una proteína de alto valor biológico? La que contiene todos los aminoácidos esenciales. Ok, entonces, una proteína de alto valor biológico es aquella que va a aportar todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Y que generalmente está asociada con productos de origen animal o bien a mezclas muy especiales que se den de cereales con leguminosas, ¿sí? Para complementar los aminoácidos esenciales. Entonces, las proteínas completas son proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Generalmente provienen de fuentes animales, ya decíamos, y las incompletas o de bajo valor biológico son proteínas que carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales y generalmente son de origen vegetal. Es importante enfatizar esto. ¿Es posible lograr una proteína completa solo con alimentos de origen vegetal? ¿Será posible completar o hacer una proteína completa con un cereal y una leguminosa? ¿Una oleaginosa? Sí, chicos, porque algunos de los aminoácidos que carece el cereal, el arroz, por ejemplo, los aporta el frijol y con esto se complementa una proteína de alto valor biológico, que no tiene el mismo nivel de biodisponibilidad para ser absorbido, pero finalmente está la proteína completa ahí. Bien. Algunas de las funciones, ya decían, estructurales, reguladoras, como material genético, de defensa, para mantener el volumen y la presión sanguínea, transportadoras y, en última instancia, como sustituto de energía. Realmente las proteínas no deben de observarse como nutrimentos energéticos por excelencia, más bien son nutrimentos que construyen, regulan, transportan y en última instancia sería esta función energética, ¿sí? Entonces, en el caso de la función estructural, por ejemplo, el colágeno de los huesos, la función del movimiento, la actina y miosina, que son las dos proteínas que se contraen y se relajan cuando un músculo se mueve, la función inmune, todas las inmunoglobulinas, ¿sí? Y todos los mecanismos de defensa del sistema inmunológico son proteínas. Función hormonal, las hormonas como la hormona del crecimiento, insulina y glucagón son hormonas. Función digestiva, las enzimas que se encuentran en el aparato digestivo para digerir desde un hidrato de carbono como sería la amilasa hasta una proteína como serían las proteasas y que están en el estómago, todas ellas son proteínas. Y transporte de nutrientes, ya les hablaba yo hace un momento de la hemoglobina que interviene en el transporte de oxígeno y nutrimentos. Bien,
Desde el punto de vista de la estructura, las proteínas proporcionan una gran parte de la masa corporal. Estas proteínas contráctiles, actina y miosina, que mencionábamos hace un momento, que son las que se encuentran en los músculos y que permiten la contracción y la relajación muscular. Las proteínas fibrosas como el colágeno, elastina y queratina, que se encuentran en uñas, en cabellos, en la piel y en los huesos, cartílago, pelo, tendones, y estas ayudan para darle rigidez a estos tejidos, ¿sí? Por eso es que las uñas son tan duras, porque son proteínas fibrosas. En la parte de la regulación de algunos procesos corporales, contribuyen a la regulación de funciones hormonales y del actuar de las enzimas. En el caso, por ejemplo, de las hormonas, son químicos secretados por varios órganos a fin de regular los procesos corporales, como serían precisamente la insulina y el glucagón. ¿Qué regulan insulina y glucagón? Las concentraciones de glucosa baja o alta que existan por una baja o nula ingesta, o bien porque el organismo ya no puede utilizar la glucosa que entra para que ingrese a mitocondria y produzca energía, ¿sí? Y por lo tanto tiene que regularlo a través de estos procesos hormonales. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio específico para en diversos sustratos, para permitir que se acople, que se utilice, como el que observamos aquí. Tenemos una enzima, esta de color rojo es la enzima. El sustrato, supongan ustedes que es un hidrato de carbono y que necesita ingresar a la enzima para que sea metabolizado. Bueno, la enzima va a ayudar, es una proteína que ayuda para que se degrade, para que se hidrolice, para que se metabolice este sustrato y pueda ser utilizado como energía. Bien, las nucleoproteínas son otro tipo de proteínas, son las que se localizan dentro del núcleo celular y estas dirigen las funciones de mantenimiento y reproducción celular. En ellas se encuentran el ADN y el ARN, ¿sí? De defensa, el cuerpo produce proteínas denominadas anticuerpos en respuesta a la presencia de una sustancia extraña o una sustancia que el cuerpo percibe como tal y le trata de dar inmunidad ante ciertas enfermedades. Esos son precisamente los linfocitos, los macrófagos, las inmunoglobulinas, todas ellas forman parte del sistema inmunológico y están hechas de proteínas. Bien, mantenimiento del volumen y presión sanguínea. Ayuda a mantener el volumen sanguíneo al reabsorber el líquido proveniente de los tejidos corporales al interior de las venas. Ayuda a mantener el equilibrio ácido y base del cuerpo al permitir el ingreso de los iones sodio, potasio, fósforo y cloro cuando se da el intercambio de líquidos. Bien, son transportadoras. Ellas participan a nivel de las membranas celulares, transportando junto con ellas algún nutrimento que requiera una carga positiva o negativa para ingresar, valga la expresión, al interior de las células, ¿sí? Entonces, esta es parte del líquido extracelular, este sería el citoplasma, y estas bolitas son las proteínas que están utilizando un canal proteico, que es esta de color morado o azul que ven ustedes, y por este canal proteico están pasando las proteínas junto con iones, sodio, potasio, es decir, están sirviendo de transportadoras de iones hacia el interior de la célula. Y bueno, como sustituto energético, ya decía yo hace un momento, realmente la ingesta de proteína debe cumplir funciones diferentes a la de proporcionar energía, pero cuando el cuerpo no tiene un aporte adecuado de energía inmediata a través de hidratos de carbono, bueno, el propio cuerpo utilizará músculo para de ahí tomar el glucógeno, o hígado o tejido adiposo. Entonces, cuando se utiliza como sustituto de energía, aporta, al igual que los hidratos de carbono, 4 kilocalorías por kilogramo de peso. Rapidísimo el metabolismo de las proteínas. Las proteínas se ingresan a través de la dieta, una porción de carne con frijoles y arroz y además tal vez huevo, ¿no? Estas proteínas pasan por el actuar de distintas enzimas que se encuentran a nivel de el intestino, pepsina, tripsina, quimotripsina, elastasas, y finalmente rompen estas grandes moléculas de proteínas
en sus componentes más pequeños, como son los aminoácidos, ¿sí? Tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿sí? De ahí van a la circulación por la vena porta, viajan hasta el hígado, y ahí es en el hígado en donde se da el proceso de desaminación. Se separa el grupo amoníaco y se une a un dióxido de carbono para finalmente formar la urea, que irá hacia el riñón para ser eliminada, y transaminación es la síntesis de fermentos y síntesis de proteína plasmática. Estos dos procesos, transaminación y desaminación, son los que rompen o procesos catabólicos y procesos anabólicos de las proteínas. Los aminoácidos desaminados se llevan al interior de la célula para que ahí en el interior se obtenga la energía que proviene de proteína. Una vez absorbidos los aminoácidos a nivel del intestino delgado, llegarán por vía sanguínea al hígado o a las células de los tejidos. Es necesario recalcar que los tejidos no almacenan proteína como tal, como sí lo hace con las grasas o el tejido adiposo. Si hay un exceso de aminoácidos, estos serán convertidos en carbohidratos o en grasas, proceso que ocurre en el hígado. Por otro lado, existe un intercambio constante de aminoácidos entre las células de los diferentes tejidos, proceso facilitado por la hormona de la corteza suprarrenal, el cortisol, denominada hormona de la adaptación. Ya en el citoplasma se encuentran las fábricas de proteínas denominadas ribosomas. En estas fábricas penetra la materia prima, es decir, los aminoácidos, y por órdenes de los ácidos nucleicos se sintetizan proteínas tisulares, plasmáticas, enzimáticas, de transporte, en la cantidad necesaria y a una velocidad determinada. Una vez que los aminoácidos se encuentran en el hígado, sufren una serie de procesos complejos para poder ser metabolizados. En primer lugar, para que los aminoácidos puedan servir como materia